A 32 años del 4 de febrero, yo he comentado que tenemos un sujeto político. Y ese sujeto político en Venezuela se le ha llamado la Unión Cívico-Militar. La Unión Cívico-Militar es una definición novedosa, diría yo. Hasta ahora yo no lo he escuchado en ninguna otra revolución. Y de alguna manera es una fusión de esas reflexiones dentro del cuartel de Hugo Chávez y de la comprensión del soldado pueblo o del pueblo soldado, y de alguna manera encontrarlo por la vía concreta, no en la epistemología o en la gramática o en el poema, no, en la realidad concreta del territorio, encontrar la manera cómo el pueblo se ve soldado y cómo el soldado se ve pueblo y se encuentran en la misma dimensión en la que siempre han estado, en esa unión cívico-militar. Lo decía el general Mantilla en una reunión, en unos ejercicios militares, donde él decía, después de Chávez, un general podía tener una conversación de tú a tú con una mujer líder de una parroquia y donde ella le hablaba de tú al general para plantear temas políticos y debatir políticamente. Y él decía, el soldado argentino no puede hacer eso. El soldado chileno no hace eso. El soldado colombiano no puede hacer eso. El único que hace eso es el soldado venezolano. Y eso es una creación política de la alquimia política venezolana, y obviamente quien desató eso o quien orientó eso fue Hugo Chávez. Fue el que dio con esa idea. Y la dio en una cadena de sucesos. No fue una noche que él visualizó eso. Fue una cadena de sucesos donde está cómo él vivió el Caracazo, cómo a él lo afectó el Caracazo y cómo él decide responder con el 4 de febrero y cómo él decide responder luego con la constituyente, y todo ese proceso lo llevan a él a esa creación de la Unión Cívico-Militar, que es la idea concreta puesta en práctica, en la realidad, a través de lo que él llamó o definió la Unión Cívico-Militar. Fíjense que la Unión Cívico-Militar sigue dando partos, sigue evolucionando. Las bricomiles, que han sido una alternativa para el mantenimiento del sistema educativo gratuito y superar las sanciones, es una fusión. Ya es un soldado pueblo o un pueblo soldado que pinta una escuela en una realidad concreta. Y por eso es importante tener claro qué es el sujeto político y cómo el sujeto político venezolano se activa. Por eso yo invité a un soldado pueblo o un pueblo soldado, porque él me cuenta que cuando sucedió el 4 de febrero él estaba estudiando. Estoy hablando del teniente de fragata, Cristian Medina, que me puso a parir ayer, me puso en un programa de 7 horas, y yo pensaba que iba a poner 2 canciones seguidas para ir al baño. Y no, el tipo se mamó las 7 horas seguidas. Y yo dije, oye, en algún momento este tipo le tiene que quedar la mente en blanco, en algún momento este tipo tiene que comer, en algún momento este tipo, alguna llamada se le va a caer. No, pero fueron 7 horas seguidas, una llamada tras otra, casi como con un cronómetro, una idea tras otra, y termina en un foro. Y bueno, yo le reconozco la capacidad, y no es comunicador, no ha estudiado producción radial, pero hizo 7 producciones radiales en un solo día, en un solo momentito. Entonces yo le reconozco su capacidad de trabajo. Yo necesito aprender esa disciplina militar, porque si yo tengo esa disciplina militar, yo vuelo. Entonces ayer yo me mamé 7 horas operando un programa especial, pero lo interesante fue que me dio la producción del programa de hoy por las ideas que les comenté del general Bernal,
de Ronald Blanco de la Cruz, que también es general. Mayor. Y las reflexiones de Elías Agua y la anécdota que él contó del padre Matías Camuña, que me dejaron muy reflexivo y me ayudaron mucho para orientar eso. Pero hoy tú estás aquí en calidad de invitado y ahora intercambiamos los papeles y yo quiero que me hables de el Cristian Medina antes de ser militar. ¿Cómo tú veías la política o cómo tú veías el país durante el Caracazo, durante el 4 de febrero? Ya en el 4 de febrero ya eras militar, pero allí tuvo que haber sucedido un proceso para que tú digas, yo me voy a uniformar, yo me voy al ejército, yo me voy a esta vida. Sí. Bueno, David, primeramente darte las gracias por la invitación, gracias por tu reconocimiento, gracias por las palabras que acabas de expresar, que sí, insuflan mi pecho de fuerza y de felicidad. Iba saliendo ahorita de mi casa y frente a la jornada de ayer, imagínate el cansancio que pueden tener todos, y le dije solamente antes de salir, las dos palancas para la victoria: disciplina y constancia. Es decir, pueden estar muy cansados, pero apliquen disciplina y constancia, vayan a la batalla el día de hoy. Antes de contestarte esa pregunta, me llamó mucho la atención lo que dijiste aquí, que hoy un general puede hablar de tú a tú. Después de Chávez, creo que citaste a Mantilla. Mantilla dijo eso. Mantilla Olivero, creo que se llama el que llaman cariñosamente Zamora, ¿no? Zamora estaba ayer allá en el cuartel de la montaña y en los actos del 4 de febrero con el camarada presidente Nicolás Maduro. Mira, y lo resumí así aquí en este papel. Hoy para un general de la revolución, el general es el pueblo. Fíjate que es interesante. Hoy para un mayor del ejército, o un capitán de corbeta de la Armada, un mayor de la aviación o de la Guardia Nacional, el mayor es el pueblo. Es decir, después del comandante Hugo Chávez, nosotros, desde un general en jefe, mi reconocimiento al general en jefe Padrino López, mi general en jefe, el general Jesús Suárez Churio, que ayer tuvo participación en el acto, entre otros, hasta el último soldado, el general en jefe es el pueblo. El mayor es el pueblo. Es decir, nosotros somos subalternos a un pueblo. A un pueblo. Es decir, estamos subordinados a ese pueblo. Es muy interesante ese punto que tocaste allí en términos de lo que era un general antes de Chávez y lo que hoy es un general o cualquier oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, te contesto, yo me estás llevando a tocar temas quizás muy personales, pero para el Caracazo yo vivía con mi mamá, yo vengo de una familia militar, mi abuelo primo hermano de Isaías Medina Angarita, presidente de la República y derrocado por los adecos en el año 1945. Ah, el Medina tuyo es de Medina Angarita, sí, mi abuelo, primo hermano de Medina Angarita. Mi abuelo fue ministro de Educación de Isaías Medina Angarita durante su gobierno. Y por lado de mi abuela, el coronel Serpa, jefe de la caballería de Juan Vicente Gómez. Y vengo de esa estirpe de hombres que hicieron vida en la carrera militar. Sin embargo, para ese momento del Caracazo, mi mamá y mi papá ya estaban divorciados. Fíjate esto que te voy a decir, que no es por mera coincidencia o mero recuerdo en este momento. Vivía yo allá en Caracas, en la California, en un piso 10, sucede aquello del Caracazo, toque de queda, y yo veía a mamá que medía cuándo tenía que salir para hacer cola para traer los alimentos a la casa, y uno veía
los tanques, los carros militares en la calle, frontera con Petare, y bueno, todo un dispositivo para controlar el tránsito. ¿Qué edad tenías tú cuando eso? No recuerdo. Mira, yo tenía 9 años, no, fíjate, 8 años, 9 años, porque yo entro al Liceo Militar Libertador a los 12 años. ¿Tu padre ya no estaba en casa? Ya no estaba en casa, ¿ves? Entonces yo llegué a ver a mi mamá llorando, ¿ves? Ojo, sin menoscabo a las responsabilidades de mi papá, ¿no? Pero ya papá no estaba en casa, ya mi papá estaba en sus actividades económicas, familiares, ¿no? Pero yo veía a mi mamá muy angustiada. ¿Por qué? Por el alto costo de la vida, la reducción del poder adquisitivo, de lo que ella ganaba para poder sustentar los alimentos de la casa. Y todo eso yo lo vinculaba evidentemente con la convulsión, con la ebullición, con el escenario que se estaba viviendo dentro del Caracazo. Entonces, bueno, ahí tenía un muchacho, joven, 9 años, sin poder responder a la ayuda económica directamente de mamá, sin mucho saber de lo que estaba también pasando alrededor, más de lo que estaba viendo, un sufrimiento, el dispositivo militar, las noticias, ¿verdad?, de la política en ese momento, Carlos Andrés Pérez, uno preguntando, Pepito Preguntón, preguntándole a todo el mundo, y por supuesto con una información muy reducida de parte de mi mamá, para no angustiarnos a nosotros como los pequeños de la casa, pues. Pero a mis 9 años, ese era el escenario que yo iba de alguna manera absorbiendo, o lo digo de otra manera, era lo que se iba codificando en mi mente y en mi alma. Ahora, cuando tú a los 9 años, un niño que tiene prácticamente el cerebro de esponja, que absorbe todo, luego tomas la decisión años más adelante de ser un soldado, de ser un militar. Y con todo el tiempo que ha pasado, ¿qué crees tú que fue lo que pasó de ese niño a ese joven que decide estudiar para ser militar? Yo decido, bueno, mi mamá me escuchará y dice, no, tú no decidiste nada, yo te di permiso, dice ella. Yo era muy muchacho para decidir, dice mi mamá. Sí, yo creo que decidí internamente ya ser un soldado. Mi papá me la pasaba enseñándome las fotos, mi abuela también, hablándome de la vida militar. Y mi papá fue cadete de la Escuela Naval de Venezuela también. Llegó hasta Guardia Marina, faltándole 6 meses se retiró. Dice mi papá que porque se enamoró y se fue. Yo le creo. Y bueno, me fui al Liceo Militar Libertador, presenté en el Ayacucho, en Caracas, pero cuando uno estaba llenando la planilla te ponían opción 1, Liceo Militar tal, opción 2. Y yo puse opción 1, Liceo Militar Ayacucho, que es el que queda en Caricuao, y en la segunda opción, Liceo Militar Libertador, que queda en Maracay, y quedé en Maracay. Pero lo que yo te pregunto es, ¿por qué esa opción de Liceo Militar? ¿Por qué no médico? ¿Por qué no abogado? O sea, porque quería ser militar. Porque quería ser soldado, ya me visualizaba soldado, quería entrar en el conocimiento y en el arte de la vida militar, ¿no? Quería experimentar aquello de la disciplina, de la obediencia, del dispositivo militar, el uniforme, la ciencia militar, las armas. Sí, eso es lo que me inspiró, además que voy a voy a expresar una infidencia. Papá me llevó en aquellos momentos a ver una película que tú te debes recordar mucho, se llama Reto al Destino. Sí. Y estaba con Richard Gere. Exactamente, ¿no? Era un triple papito ahí que entra al ejército y entra en una disciplina para hacerse hombre. Y está el moreno, instructor. El jefe, que es fuerte, ¿no? Ajá. El que lo recibe para el entrenamiento. Sí, señor, y que le exige, que hay un momento donde el instructor se decide hacerlo de baja y lo presiona y le echa agua con una manguera. Lo trata de humillar. Lo trata de humillar allí. Y bueno,
ese compañero, ese actor, resiste, aguanta y finalmente le dice, palabras más, palabras menos, no me quiero ir de baja, no me puedo ir de baja porque esto, para mí, esto es todo, ¿no? Y sigue el drama en esa película. Lo que sí es cierto es que vi esa película y como fue un detonante también, ¿no? Sí. Detonante en mí, cuando salgo de esa película, yo le digo, papá, definitivamente quiero ser militar. Pero ve las cosas, yo vi la película, pero a mí no me dio por meterme en el ejército, a mí me dio por escribir películas. Yo creo que dijeron ni de broma. Ahora, pasa el tiempo, llega el 4 de febrero y ya tú estás convencido de que vas a ser militar, solo que estás en el proceso. ¿Cómo viviste tú ese 4 de febrero? Maracay, como todos sabemos, es la cuna de la revolución bolivariana. Desde allí salieron y desde allí conspiraron, sí, desde allí se organizaron. Y yo tenía un comandante de pelotón, capitán Alfonso Curcio Férsula, que siempre nos decía allí, cuando el río suena es porque piedra arrastra. Había un ambiente enrarecido porque nosotros no sabíamos qué estaba pasando, habían escenarios que no sabíamos cómo descodificar en nuestra mente y en nuestra alma. O sea, ¿a ti te sorprendió? No, nosotros sabíamos que algo iba a pasar. Pero no sabían qué. No sabíamos qué. Si nosotros los alumnos del Liceo Militar no teníamos información detallada ni... O sea, la onda expansiva de lo que hacía Chávez dentro del cuartel llegó a ustedes. Sí, había el ambiente, la atmósfera de que ya el gobierno de Carlos Andrés Pérez ya no podía aguantar más. Sí, eso era evidente. Es más, te voy a contar una anécdota. En una exposición que hubo allá dentro del Liceo Militar en aquel entonces, antes del 4 de febrero, un alumno de 5º año pintó a Carlos Andrés Pérez con una corbata, y la corbata lo que llevaba era el signo de los dólares. De los dólares. Era una exposición de los salones, así llamado. Eso ya es un síntoma. Y se prendió el berenjenal, compadre. Claro. Llamaron al papá de ese alumno que era esto. Y bueno, le cayeron la oficialidad, los maestros que estaban allí. Fue un boom. Todo el Liceo Militar Libertador se enteró de que había un problema porque un alumno había dibujado a Carlos Andrés Pérez con una corbata con dólares. ¿Y qué le pasó al muchacho? ¿Lo expulsaron? Mira, no lo votaron, gracias a Dios, imagínate tú. Pero sí le hicieron una llamada de atención en el patio de honor, ¿verdad? Nos recordaron aquello del respeto a las autoridades. Claro. ¿Ok? Fueron orientadores, pero sí hay un punto bueno de resaltar en este momento, que nos recordaron, más allá de que nosotros éramos alumnos del Liceo Militar, pero siempre nos decían, y los que vayan a ser militar, recuerden su condición apolítico. Es decir, allí recalcaron el carácter apolítico del militar en el marco de la Constitución del 61. Claro. Ahora, pasa el tiempo y el destino te lleva a ti a ser edecán. Sí, señor. De Chávez. Allí tuvo que haber sucedido un proceso, aunque los haya impactado el 4 de febrero, luego tuvo que haber un proceso de digerir eso, de madurar eso. Allí fue Chávez clave, porque Chávez fue un docente político para el pueblo venezolano. Explicó hasta el cansancio por qué él actuó el 4 de febrero, qué condiciones lo llevaron a hacer el 4 de febrero. Y tú terminas conociendo a Chávez y trabajando en el anillo cerrado de Chávez. Entonces ahí tuvo que haber sucedido un proceso de aprendizaje político en tu persona que nos va a ayudar a entender el aprendizaje político del militar. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Fíjate que
permíteme irme otra vez al liceo militar. Yo, como alumno de cuarto año del liceo militar, viví dos azonadas o dos sonadas, dos rebeliones, el del 4 y el del 27 de noviembre, que fue propio de la aviación militar, y el Liceo Militar Libertador está vinculado a la Fuerza Aérea Venezolana. Allí la mayoría de los oficiales, en aquel momento, capitán William Cetari Navarro, el maestro Navarro, el mismo capitán Curcio Férsula, estaban ya comprometidos con la rebelión del 27 de noviembre. Nosotros ese momento estábamos durmiendo y escuchamos cómo se llevaron prestado, dice el capitán Alfonso Curcio, uno le dice, se llevaron o se robaron, uno le dice, y él dice, no, tomamos prestado todos los fusiles del parque del Liceo Militar, y con unos autobuses del propio Liceo Militar salieron de la base, ¿no? Fíjate, unos muchachos viendo todo esto, ¿no? Incluso cuando salimos frente de aviones que rompieron con la velocidad del sonido, y eso es un trueno, es un golpe que se escucha como una explosión, ¿no? Y salimos, logramos ver el maestro que estaba de guardia, el maestro era un maestro técnico, un suboficial en ese momento, amarrado, que estaba de guardia, y los rebeldes, por llamarlo así, lo amarraron y lo dejaron ahí amarrado mientras ellos terminaban de cumplir con la operación, ¿no? Después de esos eventos, los alumnos del Liceo Militar andábamos con una fotico del comandante Hugo Chávez en la cartera. Era como un acto de identificación con lo que estaba sucediendo. Y sobre todo con el mito Chávez, porque en ese momento para nosotros era un mito, es decir, ¿existe o no existe? Claro. ¿Ok? ¿Está o no está? ¿Ok? Ojo, sabíamos que existía porque salió por televisión, porque mandó el mensaje, porque dijo el por ahora. ¿Ok? Pero esa simpatía, ¿tú la percibiste individual o la percibiste colectiva con los compañeros? Colectiva, individual evidentemente. O sea que era un fenómeno. Pero era un fenómeno, sí. Era colectivo, nos íbamos para el casino y era el tema. Pero el tema al mejor estilo de la clandestinidad. Es decir, no es que lo hablábamos, nos hablábamos. Es más, vivíamos el momento de la clandestinidad. ¿Pero sería por la juventud o había algo más allá? Porque el joven tiende a ser irreverente, pero también cuando el fenómeno es cierto, cuando la idea es poderosa, arrastra a jóvenes, viejos. Mira, yo creo que están los dos componentes, tanto por ser joven como que la mayoría de los que estábamos allí éramos hijos de, vamos a llamar, del pueblo de calle, del pueblo trabajador, del que pueblo vivió la angustia de la mamada, claro, de la crisis económica. Exactamente. Entonces, el sujeto político también. Sí, ya teníamos nosotros allí en nuestro ser la sed de justicia. Y el movimiento bolivariano, el comandante Hugo Chávez, nos mostraban un canal para reivindicar tanto dolor. Eso facilitaba que mucho de ese colectivo dentro del cuartel tarde o temprano se tenía que topar con Chávez y tarde o temprano iba a trabajar con él. Y diría un poquito más el anhelo de conocer al comandante Hugo Chávez. Ya los que estábamos allí queríamos participar, queríamos verlo, queríamos ponernos a la orden, ¿no? Siendo alumno del Liceo Militar, me gradué en el año 93, paso la calle y me voy para la Escuela Básica de la Fuerza Armada Nacional, Crisol Militar, donde la Fuerza de la Unión. Anteriormente existía la Escuela Básica, donde todos los componentes nos encontrábamos como cadete de primer año. ¿Y cómo se te da la oportunidad que tú dices, ya, puedo participar? ¿Quién te llevó ahí? Mira, ¿O qué cosas te llevaron ahí? Primero, yo cuando me gradúo en la Escuela Naval de Venezuela, me voy por la rama de la Infantería de Marina. La rama de la Infantería de Marina. Mi comandante Chávez fue blindado, pero también fue infante. Y a mí me mandan para frontera. Ese año a mí me entrega el sable Caldera. Fíjate, la última promoción que le entrega el sable el presidente Rafael Caldera fue el nuestro, ¿no? Estoy hablando de julio. En julio. Las elecciones fueron el 6 de diciembre. Y a nosotros nos convocan, fíjate este detalle
que has hecho que yo recuerde para el Plan República. Alférez de Navío recién graduado, Plan República, elección presidencial. Candidato, comandante Hugo Chávez. Y, ayúdame a recordar, el candidato de la oposición era Frijolito, ¿no era? En ese momento. Contra Chávez. Ajá. Sí. Era Frijolito. Estaba Irene Sáenz, a la final todo. Pero Irene Sáenz como que... La sacaron. La sacaron. Quedó fue Frijolito. Sí, Romer. Sala Romer, no Frijolito. Y a mí me tocó Naiguatá. Yo era el jefe del Plan República en una escuela en Naiguatá, siendo alférez de navío. Y en la escuela que yo estaba ahí era una escuela de monjas. Y ya como a las 4 de la tarde, hermano, había fiesta en Naiguatá porque había ganado el comandante Hugo Chávez. Esa fiesta para este soldado fue una fiesta patriótica. Es decir, se sentía el patriotismo, se sentía la emoción patria, no era cualquier victoria presidencial, era una victoria de la patria y se sentía la alegría de... O sea, tú dentro del uniforme estabas en fiesta. Yo estaba en fiesta, yo estaba celebrando allí. Yo con mi fusil y uniformado, con mis soldados, con mis infantes de marina allí, estábamos celebrando la victoria de Hugo Chávez, aún sabiendo que en esa condición aún no podíamos nosotros expresarlo directamente, a pesar de que sí lo hacíamos. Fíjate la rebeldía otra vez. Yo estaba haciendo un curso de infante de marina, me recuerdo el mayor Avilán. ¿Pero eso fue determinante para conocer a Chávez después? No, yo te voy a decir cómo llegué allí rápidamente, pero te hago este inciso. Estaba yo en Cocollar. En Cocollar, antes del entrenamiento, se llamaba curso de cazadores. Es decir, nosotros salíamos a cazar, ¿ves? Como dice el capitán Diosdado, ¿no? Y había un mayor allí, y había un gringo, compadre. Uno de los instructores del curso de cazadores eran instructores gringos americanos allá en Cocollar. Pero nosotros nos hacían ver, y yo lo digo sin ningún tipo de complejo, que ser instruido por unos instructores americanos era lo máximo. No, era para vociferar de eso, ¿no? Claro, era Rambo el que te estaba entrenando. A nosotros nos dio el curso de cazadores un americano. Mira, y lo decíamos con tal orgullo. Fíjate como nosotros también estábamos alienados, impactados por la propaganda. Los superhéroes. Sí. El Capitán América estaba allí, ¿no? Y yo me recuerdo de ese mayor Avilán que nos decía a nosotros: Chávez el hombre, Chávez el hombre, Chávez el hombre. Es decir, había campaña electoral dentro de los cuarteles con Hugo Chávez. Claro. Había identificación con Hugo Chávez desde los cuarteles, dentro de la rebeldía y la sede de justicia de los soldados. ¿Cómo llego yo al lado del comandante Hugo Chávez? Bueno, regresé de frontera y el comandante Hugo Chávez, porque esto es ingenio del comandante Hugo Chávez, toma la decisión de llamar a subtenientes y alférez de navío para sustituir a los tenientes coroneles, llámese comandantes, del cargo de decanes, y dárselo a los nuevos subtenientes en ese momento, así llamados, y alférez de navío. A mí me entregó, bueno, es la historia, pero a mí, cuando a mí me tocó recibir, quien me entregó a mí fue Cliver Alcalá. Cliver Alcalá. Sí, él estaba de comandante, pues, de decán, él era decán del comandante Hugo Chávez. ¿Ves? Y cuando el comandante nos recibió, que ya te voy a contar esa anécdota, el día siguiente me tocó recibir guardia a mí, ya para que ese componente de tenientes coroneles y decanes terminaran de entregar. Quien me entregó a mí la guardia fue Cliver Alcalá. Ahora, el comandante Chávez, su ingenio, manda a llamar a los subtenientes recién graduados, alférez de navío en el caso de la Armada, y nos recibe el general compañero del comandante Chávez, Martínez Morales, era el jefe de la Casa Militar. ¿Cómo llego yo allí? Bueno, yo llego porque yo estoy en Utacur, yo estoy en Puerto Cabello, el almirante Armando Laguna es CONNAPE, Comando Naval de Personal, mandan a llamar
a estos subtenientes y alférez de navío y a mí me seleccionan, ¿ves? A mí me selecciona el almirante Armando Laguna y el comandante de Utacur, capitán de fragata, se me fue el Pero, nombre. ¿cómo es esa selección? ¿Bajo qué criterio? ¿Por un examen, por comportamiento, por palanca, porque te conocen, te hacen una evaluación psicológica? O sea, Eso es por orden de mérito. ah, Yo me gradué número 5 de mi promoción. automáticamente por tu posición de graduación vas quedando como en la opción Es la opción, A. claro. Okay. Claro, en las Fuerzas Armadas, evidentemente, El desempeño se premia sí, en esa... el mérito. Sabes que en la vida militar está el orden de mérito. Uno, en cada año de la escuela, tú sabes en qué posición estás tú en el orden de mérito. Cuando te gradúas de oficial, también. Tú sabes en qué orden tú asciendes de teniente a capitán, de capitán a mayor. Tú sabes en qué posición asciendes de coronel a general de brigada, por decirte algo. Claro. ¿Okay? Por eso es que ustedes dicen, le tocaba. Sí, le tocaba. Sin embargo, aún en esos casos siempre está la apreciación del comandante. Okay. Es decir, tú puedes ser el número 1, puedes ser el número 2, puedes ser el número 3, puedes ser el número 4, pero está la apreciación del comandante. ¿Quién es el que debe asumir esta responsabilidad, ¿no? Fíjate lo que nos tocó y nos pasó con este comandante general del ejército, ¿no? En pleno golpe de estado. Aló. ¿Cómo es que se llama este general? A ver, profesora, si me ayuda a recordar el comandante general del ejército en el año 2002. En el 2002. Ese general, 20 minutos. Bueno, le tocaba por orden de mérito, no recuerdo muy bien, ya me van a averiguar allí, el que era comandante del ejército cuando el golpe de estado. Es decir, a ti te toca por mérito estar cerca de Chávez. Sí, evidentemente a mí y a otros compañeros, en el caso de la Armada fueron 2 del ejército, 2 de la Armada, 2 de la aviación y 2 de la Guardia Nacional. Ok, ahora, ya yo te entrevisté cómo tú viviste abril, porque te tocó todo eso. Hoy no vamos a tocar ese tema. Pero ahora sí vamos a entrar en aguas profundas. Y tú me corregirás. Yo hablaba, antes de entrevistarte a ti, de un sujeto político. Y de ese sujeto político, en la inventiva o en el legado político de Chávez, está el soldado venezolano. Pero el soldado no es un soldado por uniforme, no es un soldado por formación, es una cosmovisión del venezolano que el soldado puede ser una ama de casa que lidera una parroquia para un consejo comunal. El soldado puede ser un obrero que en algún momento empuña un palo, empuña una piedra para defender los derechos de unos trabajadores. Es decir, el soldado está en un país, cuando se monta en un caballo así a pelo raso a pelear con Bolívar y a ser héroe en batalla. Entonces, esa cosmovisión, en esa visión de Chávez se unifica todo, por eso que no está fragmentado. Te pongo un ejemplo. Cuando los militares comenzaron a hacer política y ejercer cargos de gerencia pública, presidente de una empresa básica, gobernador, alcalde, etc., había como una visión errada, distinta de militar. Un militar haciendo política, un militar haciendo gerencia. Y no es así, porque cuando tú me dices que tú viviste el Caracazo con la angustia de tu madre, es la misma angustia de la madre mía. Claro. Es decir, fue el mismo proceso político, el mismo pueblo. Entonces, yo me di cuenta que el militar en la política también aprendía del chisme en la política, aprendía del discurso político, aprendía de escuchar al pueblo. Por eso Mantilla decía, pero es que el militar venezolano habla de tú a tú con una mujer. Claro, porque es el mismo pueblo. O sea, ¿por qué te extraña? El uniforme no es lo que te hace a ti soldado.
es esa visión. ¿Por qué te digo esto? Porque es un proceso de formación del pueblo venezolano donde el que flaquea, el que escucha cantos de sirena, bien sea desde la presidencia de PDVSA que cae en la corrupción, o bien sea desde un cargo de jefe de guardias, de decanes que cae en la corrupción, ahí es donde yo pregunto, ¿qué sucede a un militar cuando se desvía? Porque Bernal, el general que entrevistaste ayer, lo comentó. Cuando un militar comienza a percibir ustedes que su formación de raíz comienza a flaquear. El mismo Cliver Alcalá estuvo aquí y no era una persona, no era una mala persona, no era un tonto, era un tipo inteligente, un tipo astuto, pero termina creyendo en unas ideas falsas, termina convencido, embrumado con la propaganda capitalista, con la propaganda neoliberal, y termina creyéndose la historia de que está haciendo un bien. Es decir, termina creyendo que él está participando en un 4 de febrero cuando está participando en una intentona golpista del 2002. ¿Por qué se da esa confusión? ¿Por qué crees tú que se da esa confusión? Mira, David, el edecán o el ayudante que entró conmigo al lado del comandante Hugo Chávez fue Leancy Salazar, compañero mío de promoción. Leancy Salazar hoy está en los Estados Unidos como protegido del Imperio Norteamericano. El Imperio Norteamericano siempre va a estar en el asedio, buscando cuadros, buscando personeros del gobierno, personas que puedan tener influencia o alto impacto en las decisiones nacionales, regionales, municipales, para sobornarlos, extorsionarlos o seducirlos. ¿Por qué suceden esas debilidades o esas confusiones o esas desviaciones? ¿Por qué caen? En lo que tú me estás preguntando. ¿Por qué terminan cayendo en el juego del imperio? Bueno, porque no tienen una formación política ideológica sólida, porque no tienen una formación espiritual, política, ideológica sólida. Nosotros vivimos aquella bochornosa actividad o escenario, más bien, allá en la Plaza Altamira, de unos militares que se fueron para allá y que a tumbar el gobierno del comandante Hugo Chávez desde la Plaza Altamira, ¿ve? Con la bandera de los Estados Unidos allí izada. Y decían, como dices tú, que lo estaban haciendo a favor del país y que lo estaban haciendo a favor de incluso de la independencia. Ah, ahí vienen los egos. Tú lees el libro de Allende, uno de los tantos libros que hay de Allende, y pudieron detectar que la cúpula militar chilena le gustaba el dinero. Y los Estados Unidos, identificando ese gusto por el dinero por parte del alto mando militar chileno, bueno, por allí entraron para seducirlo. ¿Qué le ofrecieron? Villas y castillo, dinero, lujo, confort, ¿ve? Y le hicieron ver que Allende era todo lo contrario, que era pobreza, miseria, y pare de contar. Y cayeron en ese juego, como dices tú, confusión, que no es tal confusión, porque en la política nada es no hay ingenuidad, ¿ve? Sino que comienzan a brotar los intereses particulares mezquinos de cada quien. Y eso es lo que pasa. Tanto trinos como troyanos, tanto hombres con uniformes,
como un vocero o vocera o un ministro o un director es susceptible a esa confusión que tú hablas o a caer en esa trampa, como lo digo yo, si no tiene una formación espiritual, política, ideológica sólida, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos, y mucho menos si no tienen claridad del enemigo histórico que es el capitalismo, en su nivel más alto hoy el imperialismo, que ha dicho que todo tiene un precio, que compra, que extorsiona, que cobra vacuna, que soborna, para luego llevar a las personas a que cometan actos públicos de traición, porque ya la traición se concreta en el momento que titubeas. La traición se concreta en el momento que dudas. Incluso la traición se concreta cuando ya abres la posibilidad de hacer algo diferente de lo que tienes que hacer dentro de tu código de honor, tu amor a la patria y tu deber patrio. Y estoy hablando no solamente del hombre con uniforme, sino también el personal no militar. Estoy hablando también del ministro, de la ministra, de los directores, de los niveles intermedios, del funcionario, del servidor público, más bien. Finalmente, David, te respondo en este resumen, con este resumen. Caen aquellos que no han terminado de desprenderse, despojarse del amor al dinero, y que ese amor al dinero, esa ambición, cuando no termina de ser extirpado del ser, bueno, finalmente se conecta con esa necesidad de consumo que genera el mercado, que genera la propaganda capitalista, y finalmente eres una presa fácil para el enemigo de captar y de ser utilizado para sus fines. Ese amor al dinero es un triunfo del neoliberalismo, de haber convencido a la gente de que la felicidad está relacionada con tener y con consumir. Sí, señor, así es. Entonces es una guerra cultural bestial, eso no es ahorita, eso tiene años. Entonces la gente piensa, aún en la parroquia, aún desde su liderazgo político, aún sintiéndose chavista, ellos sienten que la felicidad está en el poder comprar cosas o solucionar cosas comprando cosas. Fíjate esto, David, qué bueno, primera vez a traer este tema a colación, porque tiene un carácter espiritual, pero tiene un carácter también político, la polis. Yo escuché a una vocera allá en Chirica, en un encuentro, que dijo esto: teniente, o es vivir viviendo para todos o es vivir muriendo para todos. Pero es muy fácil, decía ella, que a nosotros nos pidan resistir desde una posición de desventaja. Sí, vamos a resistir como lo hemos hecho toda la vida, pero vamos a resistir todo como resistimos nosotros. ¿Por qué? Porque en esto hay que estar muy claros en términos de quiénes somos los que estamos haciendo la revolución por un lado, y los que están en un cargo, quiénes son los que están en los cargos haciendo lo que la revolución le demanda. Me explico. En revolución, en los cargos no pueden estar burgueses, oligarcas, porque esto es una revolución popular. Esto es una revolución de los pobres. ¿Ves? Esta es una revolución martiana, bolivariana, zamorana, antiimperialista, ¿ves? Radicalmente chavista. Es decir, quienes están en los cargos de poder deben ser hombres y mujeres de a pie. Deben ser hombres y mujeres de nuestros barrios. Deben ser hombres y mujeres
de la lucha guerrillera de toda la vida. Deben ser hombres y mujeres que se han formado al fragor de la lucha por la igualdad y la justicia social. Nosotros no podemos tener en revolución, si fuera un gobierno burgués, los que están en los cargos son burgueses, la burguesía, ¿ok? Para que cumplan con los postulados del capitalismo. Pero en una revolución popular como la nuestra, quienes deben estar, mientras desmontamos toda la estructura de poder del viejo Estado liberal burgués, quienes deben estar en los cargos no pueden ser elementos que estén vinculados con la burguesía, ni que vivan como la burguesía. ¿Ves? Tú no puedes tener en un cargo a personas que vivan como millonarios. Tú no puedes tener en los cargos millonarios. ¿Ves? Porque los millonarios se contraponen a nuestro postulado de vida. El comandante Hugo Chávez, ¿ves? Y cuantos más nos mostraron su forma de vida, una forma de vida humilde, sencilla. El mismo el comandante Fidel, tú nunca dejaste de verlo con su zapato de goma normal, ¿ok? Porque si tú no tienes allí hombres y mujeres que su intención no es cambiar de vida, cambiar de estilo de vida, de comer diferente o ver un cargo como un canal para usufructuarse y comenzar a tener otro estilo de vida, lujo, confort, despilfarro, sencillamente se va frenando progresivamente la revolución. Nosotros, fíjate, tenemos que ver y tenemos que denunciar y tenemos que señalar, y lo decía el comandante Hugo Chávez, cualquier cambio de vida ostentosa de cualquier funcionario o cualquier persona que esté al frente de un cargo de responsabilidad nacional, regional, municipal, porque habría que preguntarle, ¿de dónde sacaste todo eso? Ah, si viene alguien y te dice, no es que yo soy rico de cuna. Ah, bueno, entonces como Bolívar, despréndete de todo eso, ¿ves? Bolívar nació en cuna de oro y murió con camisa prestada. Entonces sí. Escucha la palabra de Jesús, ¿ves? Entrega toda tu riqueza y seguid a los pobres de la tierra, si fuera el caso que nacieron en cuna de oro. Pero en caso de que no nacieron en cuna de oro, ¿de dónde sacaste todo ese dinero y todas esas riquezas? Ahora, o sea, ¿a qué tú llamas rentabilidad? ¿A qué tú llamas felicidad? Si la amiga en la parroquia llama felicidad a que ella puede comprar su carro lujoso, a que ella puede comprar su iPhone, tiene el mismo problema de Donald Trump. Claro. Tiene el mismo problema de la Chevron. Claro. ¿Ves la rentabilidad en el tener? Tiene el mismo patrón. El mismo patrón. Entonces, por eso el problema sigue siendo educativo, sigue siendo formativo. Porque si el militar ve que la justicia está en que a él le toca su tajada, porque se está jodiendo bastante, entonces tú estás viendo la patria, la rentabilidad, todo de forma deformada. O sea, la formación está errada. ¿Por qué yo te preguntaba cómo viste tú el Caracazo, de dónde viene? Porque la formación de tu madre en ese momento del Caracazo, no en que tú eras pobre. O sea, a ti no te enseñaron la pobreza porque había o no había en la casa. A ti te enseñaron la pobreza por la carencia de un principio, de un valor. Y eso hace que cuando alguien te venga a poner una faja de billetes, tú digas, ay, ¿qué tú me dices con eso? Si yo no necesito eso. Sí. Yo necesito la sonrisa de mi hija cantando para ser feliz. Yo no necesito esa faja de billetes. ¿Y tú me vas a comprar eso con eso? No puede. Entonces es un problema cultural, un problema formativo. Bueno, este cafecito con noticias estuvo un poquito cortito porque tenemos otro programa que nos sigue, pero era la pregunta que tú me hacías ayer para el cierre, que yo no te quise hacer, y yo dije, no, yo necesito escuchar de un militar todo este proceso. Pero el error está en seguir categorizando. El sujeto político es un soldado, y un soldado no está porque estuvo en el cuartel, no está porque estaba uniformado. El concepto de soldado es mucho más amplio. Sí, señor, claro que sí. Una ama de casa es una soldada. Una soldada. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender.
que ese soldado es el sujeto político venezolano, el campesino soldado, el obrero soldado, la ama de casa soldada, y ese soldado está dentro del cuartel, porque tú lo dijiste. ¿Quién es el general en jefe de un general de batallón? El pueblo. Entonces el cuartel está en todo el territorio venezolano. Y ahí está el concepto de la guerra prolongada de todo un pueblo, ahí está el concepto de la unión cívico-militar, ahí está el concepto del pueblo ejército, de la milicia bolivariana, que es donde se concreta todos estos conceptos, ¿no? Toda la patria, ¿verdad? Soldados, toda la patria, organizado para defender la patria. Tú lo has dicho muy bien. El ser soldado, la patria nació en un vivac. Nosotros nacimos en el campo de batalla, nacimos en Carabobo, chicos. ¿Ves? Y todos, sin excepción, somos soldados, soldadas. En la empresa, en la casa, en el estudio de grabación, aquí en el estudio de radio, en lo que estemos haciendo. ¿Saben por qué? Porque lo que me hace soldado es el amor a la patria. Lo que a mí me hace soldado es que esté dispuesto a cumplir con mi deber. Que a mí, chicos, no me habla mal de Venezuela nadie. Que a mí no me habla mal de mi historia nadie. Yo puedo estar cuestionando, señalando algo que esté malo, pero eso no disminuye, más bien aumenta mi compromiso y amor por la patria, y eso me hace soldado. Que cuando veo el pabellón nacional se me insufla el pecho de orgullo, de felicidad, de fuerza, el escudo. Y cuando canto el himno nacional, bueno, mamá, yo chiquitico me mandaba a levantar de la cama y estaba en mi cuarto. Levántate, el himno nacional, que sonaba a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y como a las 7 de la noche, 6 de la tarde. ¿Ven? Entonces, sí, yo rindo tributo a los soldados uniformados que están en nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también rindo tributo a todos los soldados y a las soldadas que día a día están en la comunidad, están en la industria, que se sienten soldados. Dijo por allí, por ahí lo leí en una etiqueta en TV Fan, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, somos todos. Es decir, ya no es el soldado en el cuartel y aquello que nos ponían a nosotros a decir, fíjate, una infidencia no es, porque ya lo han ventilado mucho, pero a nosotros en la Cuarta República, una manera de inocularnos es que cuando alguien hacía algo mal le decían, tú sí eres civil, tú sí eres civil, estás civil, ¿ves? Era una manera incluso progresiva para que nosotros también estigmatizáramos al pueblo. Quiero bañarme en una piscina llena de sangre, sangre enemiga. Quiero bañarme en una palangana llena de sangre, sangre colombiana. Esos eran los cantos que nos ponían cuando yo era muy muchacho. Y habían otros cantos allí. Es decir, eran pensamientos que buscaban la manera de arrinconarnos mentalmente y hacernos como diferente a los demás, o hacernos ver diferente a los demás y muchas veces hasta superiores a los demás. Pero llegó el comandante Hugo Chávez, llegó el 4 de febrero, llegó la constituyente, llegó el pensamiento bolivariano, y bolivarianos somos todos. Fíjate, soldados somos todos, Bolívar somos todos, libertadores somos todos, porque esta tierra pare libertadores todos los días. Ciudadanos somos todos, políticos somos todos. Es decir, en conclusión, estamos nosotros